Muy, muy buenos días para todos, para todas. Buenas tardes, buenas noches, allá donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a un curso de Milagros Universal, un espacio dirigido por el Espíritu Santo y organizado por hermanos de todo el mundo, con mucho amor para todos nosotros. Feliz de compartir esta mañana con todos ustedes. Les invito a encender esas cámaras para que compartamos acá en presencia, como decía una amiga mía, en excelencia. Gracias a este equipo técnico maravilloso que nos acompaña hoy. Madeleine de la Hoz desde Villavicencio. Ella será nuestra anfitriona en YouTube. Saludos también a todos los que nos acompañan desde YouTube. Muchas gracias, Madre. Lina Córdoba, desde Argentina. Ella nos estará colaborando en los ingresos y en el chat. Muchas gracias, Linita. ¿Y quién le saluda? María Fernanda Leiva, desde Medellín, su servidora. Esta mañana tenemos un maestro muy querido, Óscar Gómez. Bienvenido, Óscar. Nos traes un tema, la transición de lo religioso a lo espiritual. Gracias por estar acá. Bienvenido, la sesión es tuya. Muchas gracias, querida Mafe, y las demás compañeras que hacen el soporte de la plataforma, Maylene y Lina. Y muchas gracias a la plataforma de UCM Universal por invitarme a esta charla. Esta charla tiene su origen, el tema, en digamos, un conversatorio, una mesa redonda que tuve en otra plataforma. E hicieron una pregunta, pero solamente había un minuto para contestarla por parte de los que participábamos. Y la pregunta era si un curso de milagros era o no una religión, ¿no? Mm, Habíamos varios participando y algunos hermanos y algunas hermanas dijeron que sí, otros dijeron que dependía, ¿no? Y yo dije que definitivamente no. Eh, pero eh, digamos, las opiniones que expresaron tanto las hermanas como los hermanos son muy respetables, ¿no? Así que me dije, bueno, hagamos una reflexión más de fondo sobre eso. Y de eso se trata esta charla, ¿no? De dilucidar el tema de lo que es lo religioso y qué es lo espiritual, qué es lo teológico y qué es lo metafísico en un curso de milagros. Y, y si finalmente, pues, si llega a la conclusión que cada cual puede llegar. Yo voy a exponer las diferentes tesis que hay y cómo concibe también el curso el tema de lo religioso y también el tema de lo teológico. Recordemos que el curso está escrito en un lenguaje cristiano eh, y que eh, en cierta manera pues se apoya en esa teología cristiana para explicar una metafísica, ¿no? Así que de eso va a tratar la charla de hoy. Eh, Estoy abierto a las preguntas o a las inquietudes que cada cual tenga. Las compañeras del soporte técnico de la plataforma me van a ayudar con esas preguntas, a transmitírmelas y con mucho gusto trataré de resolverlas en la medida de mis posibilidades, ¿no? Así que iniciemos con esta reflexión. Voy a iniciar con un proverbio Sius, ¿no?
que dice que la religión es para quienes tienen miedo de ir al infierno, mientras que la espiritualidad es para quienes ya hemos estado en el infierno, ¿no? Así que un curso de milagros lo que hace es llevarnos desde un discurso, digamos, religioso cristiano a una comprensión espiritual. Desde esa teología cristiana, con todos sus su terminología muy específica de expiación, pecado, revelación, resurrección, ¿no? Espíritu Santo, Hijo de Dios, etcétera, a una metafísica que trasciende los opuestos y nos conduce a la unidad de nuestra mente, a la unidad de toda la filiación y de toda la filiación con Dios. Realmente eso es lo que apunta un curso de milagros. Así que para avanzar en ese tema de cómo se produce esa transición de lo religioso a lo espiritual, desde la teología a la metafísica, pues vamos a ver mm, esos temas en específico, también cómo los ve el curso de milagros y cómo se ve el curso de milagros a sí mismo o cómo se autodefine. Eh, yo creo que vale la pena recordar, por ejemplo, en el curso, cuando una palabra se repite muchas veces es porque le da un énfasis, le da mucha importancia. Entonces, por ejemplo, la palabra espíritu en el curso de milagros aparece 1166 veces y la palabra religión le aparece solamente 13 veces. Pero también hay que señalar que la palabra espiritualidad no aparece en un curso de milagros, ¿no? Sí que aparece espiritual, pero, o espirituales, pero no espiritualidad como tal. Y eso tiene que ver con un tema que es que en algunas tradiciones el tema de lo espiritual y lo religioso van juntos, o sea, hacer esa diferenciación es más reciente, tiene un poco más de un siglo. Lo religioso y lo espiritual estaba absolutamente entrelazado. Finalmente, lo religioso se podría definir como la búsqueda de lo espiritual o la búsqueda del espíritu, la conexión con el ser, en términos generales. Entonces, por ejemplo, en la Edad Media, lo, lo espiritual era toda la, digamos, la presencia, la conexión del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Y la Europa, la Edad Media, pues el dominio de la Iglesia Católica era absoluto, a tal punto que en Europa no se llamaba Europa, se llamaba la cristiandad, ¿no? ¿Cuándo se comienza a llamar Europa? Pues con un cisma que tiene la Iglesia Católica, que es la de Lutero, que se confronta a la corrupción de la Iglesia y se produce ese cisma, esa división entre la Iglesia Católica y la protestante. Lutero apoyado por príncipes y reyes del norte de Europa que ya estaban agobiados eh, por el dominio absoluto de la Iglesia. Recordemos que un rey podía hacerlo por mandato divino, o sea, por la bendición del Papa. Si el Papa le quitaba la bendición, era rey de puesto, ves que perdía su legitimidad. Y ya luego se van conformando los estados nacionales y lo que es Europa hoy. Posteriormente, con el surgimiento, digamos, del desarrollo de las ciencias y la revolución industrial y la burguesía y la revolución francesa, comienza a separarse la iglesia del Estado y la ciencia de la religión, sobre todo porque pues pesaba mucho como reacción a todas las, digamos, barbaridades que cometió la Iglesia Católica en su época, como la Inquisición, por ejemplo, o la persecución de la ciencia y los científicos. Entonces hay una distancia, se crea, digamos, un límite entre lo religioso y la ciencia, y entre el Estado y la Iglesia. Surge el Estado laico, no necesariamente con la Revolución Francesa. Entonces,
lo espiritual queda como separado, queda como colgado, pero también surge como una posibilidad. Así que, por ejemplo, eh, el psicoanálisis de Freud, que apunta, digamos, en la época moderna, sobre todo en el siglo XX, y que es parte del sustrato de la psicología, de un curso de milagros que se apoya en muchos los conceptos de la psicología de Freud, también en la de Jung posteriormente, pero Freud introduce únicamente el concepto de lo psicosomático, ¿no? La psique y la soma, de que hablaban los griegos tenían una triada: soma, que es lo físico, el cuerpo; psique, la mente; y nous, espíritu. Freud se queda únicamente con dos: psique y soma. No quería saber nada del tema espiritual o el espíritu. Era propio de la reacción de la época. Y es posteriormente otro, digamos, otro psiquiatra y psicólogo muy famoso, Carl Jung, el que vuelve e introduce el concepto de nous, o sea, la tríada clásica griega: psique, soma y nous, espíritu. Y eso fue uno de los puntos, digamos, de distanciamiento con Freud. Entonces, lo de lo espiritual surge solamente muy reciente como una manera de distanciarse de lo religioso. Eso lo toma, por ejemplo, Madame Blavatsky en el siglo XIX, que hace un estudio comparado de religiones, entre otras cosas, la teosofía, la antroposofía de Rudolf Steiner, y bueno, eh, otros maestros que se desprenden de lo religioso, pero siguen siendo maestros espirituales, ¿no? Por ejemplo, Krishnamurti, por decir algo, Osho, ¿no? Pero el término espiritualidad no es que se tome por todos. Por ejemplo, Osho trabaja el tema de lo verdaderamente religioso y lo religioso, pero no habla tanto de lo espiritual, sino de lo verdaderamente religioso, que es muy parecido a como lo hace el curso de milagros, que habla de la verdadera religión o la falsa religión, o el verdadero perdón y el falso perdón, o la verdadera oración y la falsa oración, como aparece en el canto de la oración. Así que el curso más o menos se mueve en esa dirección. O sea, no establece una distinción entre religión y espiritualidad de manera clara y consistente, y eso lo podemos ver pues más en detalle cuando veamos algunos pasajes del curso sobre el tema, ¿no? Entonces, me planteo una pregunta que me gustaría que la tuviéramos en cuenta a lo largo de mi exposición, y quizás intentemos contestarla al final de la exposición, que sería una pregunta central, ¿no? Y esa pregunta sería: si ya existe la religión cristiana o las religiones cristianas en todas sus variantes, perdón, o sea, si ya existe la religión cristiana o las religiones cristianas en todas sus variantes, ¿para qué se escribe un curso de milagros? ¿Cuál es el propósito de un curso de milagros? ¿No? Esa pregunta pues la dejo aquí en el aire, ¿no? Que esté presente a lo largo de la exposición, eh, y ya pues trataremos de contestarla más adelante. Ahora, lo que tenemos que reconocer, por lo menos en esta parte del mundo, el curso de milagros se escribe en un lenguaje cristiano para esta parte del mundo llamado occidental, que básicamente es el continente de Europa y el continente de América, donde la mayoría de la población es cristiana. Ya en otras latitudes, pues en el mundo árabe, pues está la religión musulmana, y si nos vamos más hacia el oriente, pues está el hinduismo o el budismo o el taoísmo, y bueno, las religiones animistas en África, o las religiones chamánicas, o las tradiciones chamánicas en América. Pero digamos que básicamente es en esta parte del mundo, y fue para esta parte del mundo que se escribió un curso de milagros con ese lenguaje cristiano. O sea, así, independientemente de que eh, estemos adscritos a alguna religión cristiana o no estemos,
estamos inmersos en la cultura religiosa cristiana, o sea, así mi familia no haya sido católica ni protestante, en la cultura, digamos, del medio nuestro, pues todos hemos oído hablar de Jesús o de su crucifixión o de la Biblia, de la expulsión del paraíso y del diluvio universal o la Torre de Babel, bueno, porque está en el cine, en la televisión, en la radio, bueno, en la cultura del medio, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos eh, clasificarnos como cristianos culturales, así no seamos cristianos practicantes, ¿no? Lo que hay que entender es que esa cultura religiosa va más allá de la religión formal, llámese iglesia católica o una iglesia protestante, no, llámela como la queramos llamar, desde testigos de Jehová o adventistas o mormones, o bueno, pero todos tienen algo en común y es la creencia que necesitamos de un intermediario para llegar a Dios. El curso nos va a decir que solo te necesitas a ti mismo, ¿no? Lo que el curso llama tu pequeña dosis de buena voluntad, nuestra disposición de mirarnos de otra manera, de escuchar la voz del Espíritu Santo, de dejarnos guiar para sanar y perdonar nuestra mente. Eso es básicamente. Así que no se necesitan edificios, sacerdotes, rituales, libros sagrados, códigos morales, jerarquías, no, ni nada de lo que son y representan actualmente las religiones y sus iglesias. No, no se necesitan pagar peajes para llegar a Dios. Así lo llamemos diezmos o contribuciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos plantea el curso, no? El, la primera edición del curso de milagros se publica en el año 76, ¿no? O sea, se comienza a editar en el año 1965 y termina, digamos, su escritura pues, en el año 71, 72. Dura unos 7 años, digamos, el dictado de Jesús a Helen Schumann. Y luego viene todo el proceso de edición y preparación para la publicación y finalmente, 4 años después, en el año 76, se publica la primera edición. Pero para la segunda edición, la gente pues planteó que era bueno hacerle como una introducción, un prefacio, algo que explicara de manera sintética el curso. Y ahí surgió el prefacio, ¿no? El prefacio es casi que un curso condensado, ¿no? Y explica todo el curso pues de una manera muy condensada. Lo que pasa es que cuando uno lo lee por primera vez, no se da cuenta de ello. Tiene que haber leído todo el curso para darse cuenta que todo estaba en el prefacio, ¿no? Entonces, en el prefacio, el curso nos dice que aunque su enfoque es cristiano, el curso aborda temas espirituales de carácter universal, ¿no? Ya mencioné lo del enfoque cristiano y cuando dice, aunque su enfoque es cristiano, nos está hablando que eso tiene una limitación, o sea, el mundo cristiano, la teología cristiana. Quienes adhieren a las religiones cristianas o practican algún tipo de cristianismo. O sea, no es universal la teología del curso. El curso tiene una teología cristiana, un lenguaje que es cristiano, que no es universal. El concepto del Hijo de Dios es propio del lenguaje cristiano, ni siquiera el Corán, ni el hinduismo, ni el budismo, en todas cosas. Lo mismo que el Espíritu Santo, la resurrección, eh, el segundo advenimiento, bueno, el Apocalipsis o la creación en el jardín del Edén. Eso es propio de la tradición judeocristiana, no es universal. El concepto de la expiación, por ejemplo, también. Entonces, ahí reconoce que hay una limitación, pero
luego nos dice, aunque su enfoque es cristiano, el curso aborda temas espirituales de carácter universal, ¿no? Espirituales o metafísicos, o sea, va más allá del lenguaje cristiano, va más allá de la teología cristiana, ¿no? Es un enfoque que es universal. En esa parte universal es donde el curso se va a encontrar con las otras tradiciones, porque ya la parte de fondo, el contenido sustancial del curso, ahí sí que converge con otras tradiciones. Por ejemplo, cuando el curso dice que el mundo es una ilusión, pues vamos a encontrar que las tradiciones orientales dicen lo mismo. Lo van a llamar Maya en sánscrito, que dice que es lo mismo. El mundo es una ilusión. Entonces ya comienza a encontrarse con otras tradiciones y esa parte universal es el contenido profundo de un curso de milagros. Muchos estudiantes de pronto por la influencia de la cultura religiosa cristiana nos quedamos en esa teología cristiana. El curso nos lleva mucho más allá de ella. Y nos dice igualmente que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudios universal y que difiere de las demás solo en su forma. En última instancia, todas conducen a Dios. Esto que está en el prefacio del curso es muy, pero muy importante. Por un lado, se define como un programa de estudio, no se define como una religión, se define como un programa de estudios. Y dice que es una de las muchas versiones del programa de estudio universal. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es una enseñanza más, no es la única, no es la única que proclama el tema de la verdad, metafísicamente hablando. O sea, reconoce que hay otras tradiciones que también hablan de la verdad. Podemos mencionar el Advaita o el budismo o algunas otras, pero no se proclama por ser la única y eso es muy importante porque tenemos la tendencia a adherir a determinados sistemas de pensamiento y luego nos volvemos fanáticos y descalificamos los otros sistemas de pensamiento. Y el curso nos llama la atención sobre eso. No es el único, es simplemente una de las muchas versiones del programa Estudio Universal y luego nos dice, y difiere de las demás solo en su forma. ¿Cuál sería la forma? Pues la teología. No, en este caso, el curso de milagro, pues la teología cristiana sobre la cual se construye el curso de milagros, reinterpretándolo, ¿no? Y concluye, en última instancia, todas, y lo repito nuevamente, todas conducen a Dios. O sea, eh, todas esas otras tradiciones también conducen a Dios. Finalmente, el curso nos va a decir que lo que lo va a diferenciar el curso de las demás es que el curso ofrece un camino más rápido, ¿no? Un poco más directo. Y nos lo dice que si lo hacemos nos podemos ahorrar hasta 1000 años. Es esa la diferencia del curso frente a otras tradiciones. Así que, perdón un momento. Así que entrémonos entonces a ver con este, digamos, con esta preámbulo, veamos un poco los temas de la religión. Mm, uno de los argumentos que expuso una hermana en esa mesa redonda que mencioné es que dijo, por supuesto que el curso de milagros es una religión, porque religión significa religare, reunir, agrupar, unir. Eso es cierto. Es el origen etimológico de la palabra religión. O sea, etimología, eso es el origen de las palabras, ¿no? Y entonces, en ese sentido,
el origen etimológico de religión quiere decir religar, reunir, agrupar. Pero una cosa es el origen etimológico de las palabras y otra cosa son las instituciones como tal. Entonces, eh, una cosa es el origen etimológico de religión como reunir, agrupar, reunir, o sea, viene de una palabra latina que se llama religare. Sucede lo mismo con teología. Teos y logos, viene del griego, que es el estudio de Dios. Pero finalmente eso es válido desde el punto de vista como lo abordaban los filósofos griegos, desde la filosofía, ¿no? Pero ya tomada por una religión se vuelve la teología cristiana, la teología musulmana, la teología hindú, la teología budista, etcétera, 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 con todos sus rituales, con todos sus códigos morales, con sus jerarquías, con sus libros sagrados, etcétera. Así que a la palabra, a la etimología de religión le pasa lo mismo que a la etilogía de la palabra teología, ¿no? Esa es digamos, la dificultad. Entonces, ahora, definiciones de religión hay muchas. Incluso en Wikipedia hay una larguísima que dura como, que tiene una extensión casi de una página porque trata de recoger en esa definición pues a la mayoría de las religiones, ¿no? Pero básicamente para lo que nos interesa a nosotros en esta reflexión, la podemos definir como estructuras organizadas que se erigen como intermediarios entre Dios y la humanidad, con sus teologías específicas, sus rituales y jerarquías de poder. Y básicamente se basan en el miedo, la culpa, el sacrificio y el castigo. Y básicamente eso es lo que refuta un curso de milagros. O sea, el curso de milagros llega a decirnos que ni el miedo, ni la culpa, ni el castigo, ni el sacrificio, o sea, la expiación con sacrificio, son reales, ¿no? Y que son un camino para, digamos, la sanación de nuestra mente y el retorno a nuestro hogar con Dios. Entonces, digamos que aquí comienza a haber esa diferenciación. Y la espiritualidad, también hay muchas definiciones y sobre todo en psicología ya comienzan a haber muchos trabajos sobre religión y espiritualidad, sobre todo llamando la atención de que el psicoterapeuta debe considerar el sistema de creencias del paciente, ¿no? Para poder abordar la terapia de la mejor manera posible, encontrar un conector que lo guíe en ese proceso, entendiendo como que la espiritualidad puede conducir también a un bienestar o a una sanación del paciente. Entonces, básicamente la espiritualidad se entiende como la vida interior, ¿no? Las expresiones y prácticas que realizan las personas para encontrarse con su propio universo interior. Y no implica ser religioso necesariamente. Muchos se consideran espirituales o muy espirituales y no son para nada religiosos, pero también hay gente que es muy religiosa y es muy espiritual. Por eso no es que se pueda establecer una frontera así a rajatabla. Entonces, y la espiritualidad, pues, a diferencia de la religión organizada, se plantea, digamos, a preguntarse sobre la dimensión del ser, ¿no? O del individuo, cuestionando sobre el propio significado de su vida, el propósito, el sentido de su vida. Y en ese sentido, la espiritualidad conlleva necesariamente a la autoindagación. En las religiones organizadas, digamos que ya hay una cartilla o un catecismo que le dice al fiel o al creyente o al devoto cuál debe ser el sentido de la vida, ¿no?
y prácticamente ese sentido se lo orienta o se lo dirige pues el sacerdote o el pastor o quien ejerce, digamos, la dirección de cualquier religión. Hasta ahí dejo sobre el tema de la espiritualidad. Una pausa aquí y vamos a ver el tema de qué dice el curso de milagros sobre la religión y las religiones. Entonces, como les dije, el curso se refiere muy pocas veces a la religión, exactamente 13 veces. Voy a mencionar algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 10, sesión 4, en el fin de la enfermedad, dice, toda religión es el reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. O sea, Dios y el ego, o el cielo y este mundo, el cuerpo y el espíritu, ¿no? Entonces aquí hay una dimensión, digamos, metafísica del concepto de lo religioso en el curso, ¿no? Que lo podríamos, digamos, equiparar con el tema de lo espiritual. Luego en el capítulo 19, sesión 241, nos dice, uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino que es verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. Entonces aquí introduce el tema de religión del ego, y antes nos hablaba de toda religión, pero ya la religión, digamos, en su dimensión espiritual, por decir algo. En el capítulo 3, hablando de la expiación sin sacrificios y hablando de los sacrificios y de todo el sistema de creencias que se crea con el tema de la expiación con sacrificios que plantea la Biblia, entonces el curso dice en el capítulo 3, en su primer párrafo, bueno, en el párrafo 7 de la sesión 1, tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. O sea, tratar de retornar a Dios a través del sacrificio, del dolor, del sufrimiento, ¿no? A la creencia que la crucifixión es la que nos lleva a la redención. El curso nos va a decir que no es la crucifixión, sino la resurrección, y la resurrección reinterpretada, no es la resurrección del cuerpo, sino la resurrección interpretada como el redespertar de la mente, ¿no? Lo que en otras tradiciones van a llamar la iluminación o el samadhi, ¿no? Bueno, pero en la lección 76 que habla que no me gobiernan otras leyes que las de Dios, ¿no? Entonces nos cita pues las leyes del mundo, las leyes de la nutrición, de la medicina, de la economía, todas las cosas que creemos que son las leyes del mundo y que nos gobiernan, y esa lección nos va a decir que solamente me gobiernan las leyes de Dios. Así que nos va a decir en el párrafo 8 esa lección, muchas religiones, entre comillas, se han basado en eso. Dichas religiones no salvan, sino que condenan en nombre del cielo. Entonces aquí ya está hablando pues de las religiones que, eh, que, que siguen las leyes del mundo, ¿no? Y no las leyes de Dios. Son religiones mundanas en cierta manera, ¿no? ¿En quiénes son los maestros de Dios? Ya en el manual del maestro hay unas cosas muy interesantes, porque nos va a decir quiénes son los maestros de Dios. Y nos va a decir, los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo, o sea, no hay una sola parte del mundo, no del mundo cristiano, geográficamente América o Europa. Dice, proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones, aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. O sea, para ser maestro de Dios, para ser maestro espiritual, se puede ser
de una religión o de ninguna religión, ¿no? Y nos dice, los maestros de Dios son los que han respondido. Y los que han respondido, los que han respondido. La llamada es universal, o sea, la llamada es para todos. Y está activa en todo momento y en todas partes. Y luego, en el manual de psicoterapia nos dice el lugar de la religión en la psicoterapia. Entonces nos va a decir, la religión institucionalizada no ocupa ningún lugar en la psicoterapia. Vuelvo y repito, la religión institucionalizada no ocupa ningún lugar en la psicoterapia. Realmente, ¿qué fue lo que cambió cuando surgió la psicología? La psicoterapia era ir donde el sacerdote a confesarse. En cierta manera, históricamente era eso. Cuando surge la psicología hace más de un siglo y medio, entonces, pues van donde el psicólogo a confesarse, ¿no? Cambiamos de confesor, de un confesor de sotana a un confesor con corbata o sin corbata, pero finalmente de confesor. Entonces, la religión institucionalizada no ocupa ningún lugar en la psicoterapia, pero tampoco tiene un auténtico lugar en la religión. Aquí menciona la palabra religión desde el punto de vista de su dimensión metafísica o espiritual. En este mundo existe una tendencia asombrosa a unir palabras contradictorias en un mismo término sin percibir la contradicción en absoluto. Tratar de institucionalizar la religión es un intento tan obvio por parte del ego de reconciliar lo irreconciliable. Aquí creo que está la médula de la explicación del curso de milagros. Si nosotros le cambiamos la palabra religión por espiritualidad, se nos hace más claro. Tratar de institucionalizar la religión, paréntesis, de espiritualidad, es un intento tan obvio por parte del ego de reconciliar lo irreconciliable. Pero eso es lo que hemos hecho históricamente a lo largo de miles de años. Hemos institucionalizado la espiritualidad en religiones, ¿no? Y ese es el intento del ego de reconciliar lo irreconciliable. Y luego sigue, que no merece que nos extendamos en ello aquí. Estamos en el manual de psicoterapia. Y concluye, la religión es experiencia. El curso insiste mucho en eso y el libro de ejercicios es esencial para ello. La religión es experiencia y la psicoterapia también lo es, ¿no? En sus niveles más elevados se vuelven uno. Lo dejo ahí porque pues ya. Y luego también en la psicoterapia dice de la misma manera en que la verdadera religión cura, la verdadera psicoterapia debe ser religiosa, ¿no? Ahí lo podemos entender como espiritual metafísicamente, no religiosa desde el punto de vista institucional. Y entonces, y también en psicoterapia, nos habla de la comunión, ¿no? Es imposible si se está solo, o sea, yo puedo entrar en comunión es con un hermano, ¿no? O con Dios o con el Espíritu Santo. Pero nadie que permanezca aparte puede recibir la visión de Cristo. O sea, la única manera de yo recibir la visión de Cristo es perdonar. Y perdonar las falsas creencias de mis conflictos con mis hermanos que me separa de ellos. Cuando yo me perdono, me estoy uniendo con todos mis hermanos, me estoy uniendo con la filiación y esa es la comunión. Entonces nos dice, porque está hablando del manual de psicoterapia, que la psicoterapia es una comunión entre el terapeuta y el paciente. La psicoterapia del curso de milagros, obviamente. Y entonces concluye en esta sesión, ¿qué es la religión sino un recurso para ayudarte a ver esto? O sea, ¿qué sería la espiritualidad o la enseñanza en un curso de milagros
sino un recurso para ayudar a ver esto, a ver la comunión que se logra a través del perdón, ¿no? Y en, en clarificación de términos, ya para concluir esta parte, nos dice que algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Pero también, obviamente, y también en clarificación de términos, nos va a reiterar algo que ya había dicho, de la misma manera en que la verdadera religión cura, la verdadera psicoterapia debe ser religiosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Sobre todo, ese llamado de que tratar de institucionalizar la religión es un intento tan obvio por parte del ego de reconciliar lo irreconciliable. O sea, entendiendo la religión como espiritualidad, como religar, como unir, como volver a agrupar, como retornar a la unidad de mi mente y la unidad con mis hermanos y con Dios, si yo intento institucionalizar eso en religiones formales, no es más que un intento del ego de reconciliar lo irreconciliable. Eso es básicamente y lo que nos está diciendo, ¿no? Bueno, creo que tengo muchas otras cosas para decir, pero vamos, como estamos de tiempo para dejar espacio a las preguntas. Voy a cerrar más bien con algo que es y que no es un curso de milagros, ¿no? Y ya abrimos espacio a preguntas y a reflexiones, que yo creo que puede ser mucho más enriquecedoras las preguntas que lo que he estado exponiendo. El curso es una reinterpretación de la tradición judeocristiana, ¿no? El curso nos lleva desde una reinterpretación de la teología judeocristiana a una perspectiva psicológica y espiritual. Nos lleva a la evolución de los conceptos teológicos hacia conceptos metafísicos no duales. Por ejemplo, la palabra Lucifer, Satanás, demonio, diablo, ¿no? La serpiente en el paraíso. El curso todo eso lo va a traducir ¿a qué? Pues al ego, ¿no? Y ya no es una entidad externa, sino, digamos, una parte de nuestra mente errada que nosotros tenemos que sanar a través del perdón. Porque si es una entidad externa, pues estaremos adjudicándole la culpa de nuestras desgracias pues al demonio, a Lucifer, a Satanás, y ahí pues no tendríamos ninguna manera de resolverlo, entre otras cosas, porque si Lucifer, ¿no? Como aparece en el Antiguo Testamento, existiera, nos plantearía un imposible metafísico. Recordemos que en la Biblia Lucifer aparece como era el ángel predilecto de Dios, el ángel de la luz, que se revela contra el Padre, libra una batalla que finalmente la pierde con el arcángel Miguel y luego termina, digamos, eh, reinando en lo que hoy conocemos como el infierno. Pero Lucifer aparece entonces como una potencia de la eternidad. Así que sería como una guerra eterna entre Dios y Lucifer, donde no tiene solución, porque si Lucifer es tan inmortal como Dios no tendría solución, y entonces nosotros no tendríamos tampoco solución de salir de este mundo, ni de volver a Dios, porque estaríamos en una batalla dentro de la eternidad y no en un aparente conflicto en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué dice el curso de sí mismo? ¿No? Ya lo mencioné cuando hice el prólogo, pero lo voy a recordar. Es una de las muchas versiones del programa de estudio universal. No dice que sea una religión, sino un programa de estudios, una enseñanza. No está hablando siempre de aprendizaje, de lesión, de enseñanza y de maestro, y de conectar con nuestro maestro interior, o sea, con el Espíritu Santo.
Aunque su enfoque es cristiano, el curso aborda temas espirituales de carácter universal, o sea, no se limita a la teología cristiana, es su punto de partida, pero no es su punto de llegada. El curso pone más énfasis en la aplicación práctica que en la teoría, eso es absolutamente cierto. De nada nos vale aprendernos el libro del texto si no llevamos a la práctica esas enseñanzas, más en la experiencia que en la teología. Nos recuerda en el mismo prefacio, una teología universal es imposible, o sea, teología entendida como religiones, porque la teología como ¿qué? Etimología, la palabra teología es el estudio de Dios, pero en manos de las religiones se convierte en la religión X, en la religión Y. Entonces, en ese sentido, una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. O sea, arropémonos en la religión que sea, con los ritos y los cultos y los libros que sea, pero si experimentamos a Dios, no importa cómo lo experimentemos, digamos, o desde qué escuela de pensamiento, desde qué religión, lo importante es que lo experimentemos. Y esa es la apuesta del curso. Se define como una de las muchas versiones del programa de estudio universal que difiere en las demás solo en su forma. En última instancia, todas conducen a Dios. Luego en el capítulo 1 y también en unas lecciones nos va a decir que este es un curso de entrenamiento mental. Esto está en el capítulo 1, sesión 7, párrafo 412, ¿no? Y hablando de cómo se originó el curso, en el prefacio nos dice que los nombres de las personas que colaboraron en la transcripción del curso no se mencionan en la portada de los libros, o sea, Helen Schumann y Bill Teofort, porque el curso puede y debe descansar sobre sus propios méritos, no sobre autores mundanos. Su objetivo no es sentar las bases para otro culto, aquí otro llamado. O sea, el objetivo no es sentar las bases para una nueva religión. Su único propósito es ofrecer un camino para que algunas personas puedan encontrar su propio maestro interno. ¿Cómo llamamos nosotros en el curso ese maestro interno? El Espíritu Santo. Bueno, luego también en el prefacio nos dice, el curso está organizado de principio a fin como un recurso de enseñanza. O sea, no es más. O sea, ni siquiera se proclama como un libro sagrado. Recordemos que hay un pasaje del curso que nos dice que nos olvidemos de todo lo que hemos creído en este mundo, ¿no? De todos los sistemas de pensamientos, e incluso olvídate de este libro y ve directo a tu Dios, ¿no? Bueno, y luego también en el prefacio nos dice, el carácter práctico del libro de ejercicio queda subrayado en su propia introducción, aunque sea más valor a la experiencia lograda con la práctica y a cualquier compromiso previo de carácter espiritual. O sea, el, nos está diciendo un poco, olvidémonos también de lo que habíamos aprendido antes y vamos a la experiencia, porque en el libro de ejercicio, en la introducción, nos dice que eh, podemos tener algunas resistencias, incluso no creer en muchas de las cosas que plantean las lecciones iniciales, sobre todo, pero que la practiquemos, así no creamos en ellas, así tengamos resistencia, porque solamente practicándolas es que podrá demostrarnos que es verdad en nosotros, ¿no? Eh, y pues finalmente el curso habla de estudiantes y maestros, ¿no? El maestro de Dios o el maestro interno, que es el Espíritu Santo, y los estudiantes. Y el estudiante que hace el curso y se asume como tal y asume plenamente en su interior las 10 características del maestro de Dios, pues puede convertirse en un maestro de Dios, ¿no? Pero siempre guiado por su maestro interno, que, que, que es el Espíritu Santo, y que
finalmente, el curso nos pide que al final, solamente en lo sucesivo, vamos a oír solo la voz que habla por Dios, o sea, la voz del Espíritu Santo, así como termina el libro de ejercicios en sus últimas 5 lecciones que repiten. ¿Por qué se repiten? Porque nos está pidiendo que de ahora en adelante solamente escuchemos única y exclusivamente a la voz que habla por Dios, al Espíritu Santo. De ahí que esa lección se vuelva nuestra tarea diaria. Cuando culminamos el estudio y la práctica del libro de ejercicios, te entrego este instante santo, sé tú quien dirige. Pues yo simplemente quiero seguirte, seguro que tu dirección me brindará la paz. Y básicamente un maestro de Dios es eso. Incluso en el texto Jesús nos dice que aprender a escuchar únicamente al Espíritu Santo, a la voz que habla por Dios, fue la última lección que yo aprendí en este mundo. O sea, eso es un verdadero maestro de Dios. Solamente escucha la voz que habla por Dios en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Y nos dice Jesús, fue la última lección que yo aprendí. Y para eso es que nos prepara, nos capacita y nos enseña un curso de milagros. No nos está hablando de la necesidad de sacerdotes, ni de pastores, ni de ayatollas, ni de gurús. Simplemente el maestro interno. Y para eso no se necesita nada más que esa dosis de buena voluntad, de aquietarme, de aquietar la mente, de entrar en silencio, como nos piden todas las lecciones, e invocar el Espíritu Santo para que nos guíe y nos oriente. Bueno, yo dejaría hasta aquí para no avanzar nada más, ¿no? Si hay preguntas o comentarios, por favor, adelante, para que podamos, pues, tener una conversación más enriquecedora. Nos dice Víctor, mi respuesta a tu pregunta es, quizá por la transgresión del mensaje de Jesús, la incorrecta interpretación de su mensaje. Voy a recordar la pregunta y es, si ya existe la religión cristiana en todas sus variantes, ¿para qué se escribe un curso de milagros? Muchas gracias, hermano. Sí, en parte tiene toda la razón, ¿no? Habrían otros. Por ahí hay una hermana que levantó la mano, Jesús arroza a Cristo, y pues no sé si habrá alguien más. Sí, tenemos otras más. Vamos de a una, ¿te parece? Bueno, lo que pasa, una parte es esa. Digamos que yo no utilizaría la palabra transgresión, me parece un poco fuerte, pero sí la distorsión del mensaje del Jesús histórico, ¿no? Es eso, y él lo plantea en varios de sus pasajes, como incluso en un capítulo del libro del texto que habla de la Semana Santa, él habla como sus propios discípulos, como resultado del miedo, lo malinterpretaron, ¿no? Entonces, habla incluso de sus propios discípulos y luego, pues, los que siguieron, ¿no? Los que siguieron. Entonces, sí que una distorsión del mensaje del Jesús histórico, pero no se reduce única y exclusivamente, digamos, a corregir el mensaje del Jesús histórico. Hasta ahí llegaría por ahora, para darle pie a otras hermanas y hermanos de responder la pregunta que, como bien la leyó la hermana, es si ya existe la religión cristiana o las religiones cristianas en todas sus variantes, ¿para qué se escribe un curso de milagros? ¿Cuál es su propósito? Tenemos también desde YouTube, Sandra nos dice, maestro, ¿usted cree que el curso es religioso?
Y luego nos dice, pareciera, quiero entender, incluso por el mensaje de Jesús en el curso, que religión es aquello en lo que creemos y en lo que depositamos nuestra fe. Entonces, para este aspecto, el curso es religioso. Concluye con, ya que él creó ciertamente el todo, el mensaje de Jesús en el curso como la verdad absoluta. Y finaliza diciendo, comparto totalmente con lo que nos regala maestro. Muchas gracias. Tienes razón. El curso, como lo expliqué cuando leí los pasajes sobre religión en el curso, que son muy pocos, el curso finalmente termina haciendo una distinción como que aparece más clara, incluso es en el canto de la oración y en el manual de psicoterapia, que habla del verdadero perdón y el falso perdón, o la verdadera oración y la falsa oración. Los pasajes que leí mencionan eso, más o menos la verdadera religión y la falsa religión. Entonces, por eso hice algunas religiones, pues nos engañan o nos conducen a la salvación, ¿no? Y habla pues de esas religiones, pero a la vez habla de la religión verdadera y que el propósito pues es sanarnos o curarnos. Entonces, desde esa perspectiva, el curso no hace una distinción entre religión y espiritualidad. Recordemos que el curso se escribe pues en la década del 60 del siglo pasado. La distinción entre espiritualidad y religión es más reciente, incluso se puede decir que es más de este siglo. Claro que en el siglo pasado ya había quienes lo planteaban, ¿no? Por ejemplo, Krishnamurti o la teosofía o la antroposofía o algunos maestros, pero finalmente se manejaba eso y por eso lo mencioné el caso de Ocho, también el que es un maestro espiritual que no estaba vinculado a ninguna religión y que era muy crítico con todas las religiones, pero siempre hablaba de religión como espiritualidad, o sea, un poco la misma distinción que hace el curso de falsa religión y verdadera religión. Digamos que en términos modernos ya se plantea esa distinción entre espiritualidad y religión, pero en la época en que se escribe el curso, eso era parte de esa transición, ¿no? Esa es la diferencia, pero lo que dice la hermana está absolutamente correcto. Lo que dice el curso es que, entendiendo religión como espiritualidad ahora, dice que intentar institucionalizar la religión es un intento del ego de reconciliar lo irreconciliable. O sea, Jesús no avala las religiones institucionalizadas. Eso fue el pasaje que les comenté, que está en el anexo de la psicoterapia de un curso de milagros, ¿no? ¿Alguien más? Sí, tenemos acá una hermanita Rosa. Espérate, te abro el audio. Gracias. Bueno, esa pregunta de ¿para qué se siguió escribiendo el libro del curso de milagros? Pues para mí es un honor decirlo. Entre para qué y para quién. La primera respuesta sería para mí, porque 25, 27, ya perdí la cuenta, años atrás, yo le pedía a Jesucristo o a Dios de que había estudiado varias religiones, corrientes, y me inquietaba mucho cuál era el camino de la verdad y la vida, ¿sí? Cuando llegó a mis manos, dije, con la certeza y el escalofrío que me produjo, dijo, me respondieron de arriba, qué rico. Y me aclaró y me llenó completamente todos los vacíos y ya no, dije, esto ya no hay que leer ningún libro más, ya, para mí.
Y lo escribieron también para mí, como dice en el manual del maestro, para las personas que no pertenecemos a ninguna religión. Y me encantó las aclaraciones porque no es un reemplazo de la Biblia, ni más faltaba, sino Jesucristo, Yeshua Cristo, corrija por aproximadamente, no las he terminado de contar, unas 100 y pico, casi 200 como apartes de las Biblias, y los aclaró para la universalidad de la humanidad. Por ejemplo, voy a solo citar dos. En la Biblia decía, muchos son llamados y pocos los escogidos. En el curso dice, todos somos llamados y algunos respondemos al llamado, patatín, patatá. Otra cosa es cuando dice que lo habíamos interpretado en las religiones, cuando tu hermano te pegue en una mejilla, muéstrale la otra. Entonces uno interpretaba de que si me pegó, me maltrató, entonces muéstrele la otra para que me siga dando, ¿no? Y la reinterpretación es, muéstrale la otra mejilla de que a ti no te va a afectar ni vulnerar nada, porque tú estás en la esencia divina. Y tratar de definir en el curso, como dice él mismo, que una teología universal es imposible, porque si yo pregunto qué religión a 10 personas, todos me dan diferentes conceptos. Entonces, acuda a la universalidad y a ese maestro interno que cada uno es independiente, porque cada uno tenemos un rollo diferente y qué rico, y yo alabo y estoy muy feliz de que hubiera llegado a mi vida y ese es como mi respuesta a tu pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermana. Sí, también es parte de la respuesta, ¿no? Y muy apropiada para mí, porque finalmente quien se apropia del curso lo hace suyo, lo practica y termina haciendo lo que el curso nos pide. Contempla solo amor porque eso es lo que eres, ¿no? Entonces, finalmente es para cada cual, ¿no? Mas, sin embargo, digamos que ¿cuál era el problema que el curso se planteaba resolver para dictar el curso? Sería la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué Jesús se planteó hacer un curso de milagros? Si ya había un mensaje, el Jesús histórico hace unos 2000 años, ¿no? ¿Por qué era necesario un curso de milagros? Si ya el cristianismo, de cierta manera, podemos decir, domina una parte del mundo, ¿no? Por lo menos algo así como más de 2.000 millones de personas, ¿no? Entonces, eh, sigue abierta la pregunta para los hermanos, hermanas que quieran participar en esa reflexión. Tenemos a Hilda. Ella nos hizo una preguntita por el chat, pero entonces la va a decir acá. Ujú. Reactiva eso. Muy buenas tardes, bendiciones para todos. Gracias por la transmisión amorosa, milagrosa. Bueno, pues la respuesta que me viene a mí sería que el curso de milagros se dictó para aclarar todo lo que no se había entendido correctamente todavía en la Biblia, puesto que el mensaje de la Biblia todavía contiene mucho contenido dual. Y no solo en la Biblia, porque ahí podemos dar el salto también de lo que es lo religioso a lo laico, puesto que también tenemos que ver que se le dictó a dos hermanos que eran psicólogos, ¿no? Y al fin y al cabo la psicología también es el intento de la filosofía de ser ciencia. Por lo tanto, además es la ciencia de la mente y es la mente lo que estaba enferma. Entonces, como el maestro no daba puntada sin hilo, pues eligió precisamente a aquellos que se dejaron por otro lado, porque si no se hubieran dejado, pues no habrían podido ser escribas del curso, Santa Helen y San William, pero que pues gracias a Dios eran psicólogos y entonces tenemos ahí un barrido, digamos, completo de lo que sería la sanación al reconocer, como nos habla el maestro de la teología, ¿no? La aproximación a Dios sin lo que es el tratado de la salud mental, específicamente como tal en lo que creemos que son las patologías mentales, y por otro lado también lo que es el tratado de la salud mental, no por la vía religiosa, sino por la vía de
sanar los pensamientos que nos estaban infundiendo temor, que eran los pensamientos del ego. Entonces, la buena noticia es que a través del curso de milagros, pues ya hay una clarificación de por qué andábamos mal, por qué teníamos miedo, cosa que todavía no habíamos querido comprender totalmente, ni a través de la Biblia, ni a través de las terapias que había hasta el momento en que llegó el curso en lo que llamamos este mundo, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, hermana Hilda. Sí, es cierto, cierto. Incluso para poder construir lo que podemos llamar la psicología, un curso de milagros a lo largo del texto, y luego pues llegar al manual de psicoterapia, para poder hacer eso había que esperar en el tiempo, digamos, pese a que el tiempo no existe, es ilusorio, pero pues nosotros queremos vivir en el tiempo, había que esperar que surgiera la psicología moderna y sus conceptos, para que el curso también pudiera presentar una enseñanza de psicología espiritual y los conceptos que introduce, digamos, Freud con el ego y todas las cosas que el curso lo retoma. Entonces, y incluso comienza a hacer una sustitución teológica a una sustitución psicológica. Por ejemplo, el término alma, ¿no? El término alma va a ser sustituido por mente, porque pues hacerle psicoterapia al alma como que se nos vuelve más complicado, más etéreo, ¿no? O incluso un poco más religioso. Entonces no sincronizamos con, digamos, con esa tendencia que era, digamos, la expansión de la psicología en el siglo XX. Así que el curso se apoya en esos recursos modernos, como también se apoya en recursos de tradiciones espirituales pues antiquísimas, como las orientales o como la filosofía clásica griega. El curso se apoya mucho en la lógica aristotélica y por eso está lleno de silogismos y de proposiciones lógicas, sobre todo en el libro del texto. Así que digamos que como humanidad teníamos un nivel de maduración que permitía eh, eh, entregarnos un mensaje más cualificado, ¿no? Más avanzado, que tenía que ver con la psicología espiritual, ¿no? Y en eso pues tiene toda la razón la maestra Hilda. Muchas gracias. ¿Alguien Nos más? dice Juli, precisamente para subsanar todas las interpretaciones que se han extendido de su real mensaje, una oportunidad para esta época de reconocer al verdadero Hijo y la resurrección interior. También nos dice, ya le digo, Denise nos dice, ¿puedes repetir lo que dijiste sobre el diablo y Satanás en relación con un curso de milagros? Gracias. A ver, el curso no menciona la palabra Lucifer, ¿no? Que sería el ángel caído, digamos, más emblemático de la Biblia, pero sí menciona al diablo y al demonio en muy pocas veces, ¿no? 4 o 5 veces. Y finalmente lo define como un recurso del ego para engañarnos o para mantenernos sometidos a este mundo de la separación. Hay varios pasajes que lo menciona, pero finalmente esas entidades que nos inducen al pecado, que aparece desde la serpiente en el paraíso, que seduce a Eva para que ella y Adán se coman la fruta prohibida y entonces lleguemos al pecado original, se representan como una potencia externa que nos inducen al pecado y al mal, ¿no? Con muchos nombres en la Biblia, desde Lucifer, Satanás, demonio, diablo, pero aparecen como entidades externas a nosotros mismos.
El curso siempre nos va a traer que la responsabilidad está en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que no hay ningún culpable externo de nuestras desgracias, que lo que tenemos que hacer es examinar nuestra mente y corregirla en la causa, ¿sí? O sea, al interior de nuestra mente. Esa es la función. Entonces, la psicología, toda esa, digamos, potencias malignas externas, las va a convertir en una categoría que va a llamar ego, ¿no? Y claro, si usted tiene unos problemas mentales o emocionales, si le echa la culpa al diablo o al demonio, pues no, la solución sería un exorcismo, ¿no? Y no tendría solución porque el demonio o el diablo, Satanás serían eternos. En cambio, el ego es parte del tiempo, es un producto del tiempo, ¿no? Es un producto de nuestra falsa creación y por lo tanto podemos deshacerla. Pero nosotros no podríamos deshacer entidades eternas como Lucifer, todas esas cosas. Entonces, en la psicología sustituye eso, no lo hace el curso retoma lo que hace la psicología, retoma el concepto de ego. Ya antes del curso, pues lo había introducido, pues digamos, los dos grandes psicólogos del siglo XX, que fueron Freud y Carl Jung, ¿no? Entonces, el curso simplemente retoma eso y lo desarrolla a otro nivel, eh, que es ya la psicoterapia espiritual del curso. ¿Alguien más? Élida, puedes abrir tu micro. Sí, acá está, gracias. Hay una reflexión, Oscar. Yo me pregunto, ¿cómo por ahí complica, o algunos nos complica? A mí en principio me complicó el lenguaje cristiano, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera escrito el curso en lenguaje cristiano, sino en un lenguaje que no fuera cristiano? Igual pues, hay lenguajes que pueden dirigirse al mundo occidental, sin ser necesariamente cristianos. Pero él eligió esa forma de escribir, ese lenguaje para el curso. ¿Y cómo nos ha hecho asociar el curso a la religión? Por un lenguaje. Bueno, así lo veo yo. Y todos tenemos que saltar, por lo menos, no sé si todos, los que no tenemos una educación religiosa ni los consideramos religiosos, como es mi caso, creo que también Rosa dijo lo mismo, ¿no? A mí no me resultó un obstáculo porque no tengo una educación cristiana, entonces directamente acepté la reinterpretación de Jesús de las palabras cristianas. Pero entiendo que para los hermanitos que han tenido una educación religiosa, ese cambio tan importante que Jesús hace de los conceptos que están en la Biblia a lo que dice el curso, tiene que haber sido un salto realmente cuántico, diría, ¿no? Como aceptar que, no sé, que Dios no creó el mundo, cuando la religión dice que Dios creó el mundo, que no necesitamos intermediación alguna, cuando vos mismo dijiste, las religiones son intermediarias además que tienen un rol de poder sobre el Hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús dice, no olviden ser intermediarios, sí hay un intermediario, el Espíritu Santo, pero no es de este mundo, no es de carne y hueso. Entonces, digo, qué bárbaro, ¿no? Porque cómo necesitamos cada uno desde el lugar donde estamos parados trascender ese lenguaje, que es un lenguaje nada más, para poder acceder al verdadero mensaje de Jesús. Para mí es un libro extraordinario, y igual que Rosa, a mí me dio un montón de respuestas que yo necesitaba, y ahí están en el curso, todas, ¿eh? No tengo más que palabras de gratitud hacia Jesús. Muy bien, hermana Elida, muchas gracias. Sí, yo creo que a muchos nos pasó eso. Antes de yo llegar al curso, había pasado por otras tradiciones espirituales, el hinduismo, el budismo, incluso todo el tema de geometría sagrada de la Escuela de Misterio de Egipto y su geometría sagrada. Estudié también el gnosticismo, el rosacrucismo, ¿no? La teosofía.
Y también estudié y practiqué muchas cosas del chamanismo americano. Y de todos aprendí mucho, pero siempre encontraba los conflictos entre ellos. Eso se despedazaban en las guerras intestinas. Y eso siempre me cuestionaba a mí mucho. O sea, se aprendía muchas cosas, pero los egos seguían intactos, ¿no? Esa para mí marcó la diferencia en el curso. Ahora que el curso me costó el lenguaje cristiano, pero tremendo. O sea, mi relación con el curso fue como esas relaciones de amor y odio. Lo tomaba y lo dejaba. Lo tomé por ahí en el año 2001, ¿no? Lo estudié y luego lo dejé y seguí con otras tradiciones, luego lo volví a tomar y lo volví a dejar tirado. Me costaba mucho el lenguaje cristiano el curso, ¿no? Eso, por ejemplo, de la resurrección. En otras tradiciones es la iluminación y es más sencillo, como es más claro, ¿no? Pero eso, reinterpretar la resurrección, que culturalmente la entendemos como la resurrección de los cuerpos o del cuerpo de Jesús, bíblicamente la resurrección de los cuerpos en el Antiguo Testamento, y reinterpretarlo como el redespertar de la mente, que finalmente es lo mismo que decir iluminación, ¿no? Y el curso habla de la iluminación creo que una o dos veces, en un momento determinado dice que la iluminación no es un cambio, sino un reconocimiento. Pero la palabra resurrección sí que la repite muchas veces. Entonces, o la palabra expiación. Culturalmente, quienes hayan estudiado la Biblia, sobre todo los primeros libros de la Biblia, lo que llaman en la tradición judía el Torá, y sobre todo en particular el libro de los Levíticos, es donde se institucionaliza la religión judía, ¿no? Con sus sacerdotes, sus ceremonias, su altar y con sus sacrificios. Eran sacrificios de sangre porque lo que expiaba era la sangre del inocente, en este caso el cordero, ¿no? O de cualquier otro animal, dependiendo del pecado y dependiendo de lo que el sacerdote le exigiera al penitente. Pero digamos que el pecado mayor era con un cordero que se degollaba en el altar y esa sangre se derramaba por el altar y en el templo y el penitente se regaba con esa sangre porque esa sangre era la que lo limpiaba los pecados, ¿no? Entonces entender esa reinterpretación del curso de la expiación como la corrección del error, ¿no? Pues cuesta mucho y esa fue una de mis grandes resistencias con un curso de milagros. Ya cuando pude entender la metafísica del curso, ya no le presto tanto atención a la teología cristiana que aparece en el curso, sino que pongo la atención es en esa dimensión metafísica, en el contenido profundo de la enseñanza del curso. Bueno, ¿alguien más? Creo que está en silencio. Sí, ya, Madeleine. ya. Sí, gracias, maestro Oscar. No, yo solamente quería como comentar algo nada más, con referente a lo que estaban hablando acerca de Lucifer y el diablo. Entonces, vino a mi mente una vez, tuve un sueño, hace mucho tiempo, donde me soñaba con el diablo. Y qué cosa tan espantosa. Entonces, claro, todavía pues, no conocía el curso y yo dije, Dios mío, ahora sí me fui para el infierno directamente. Entonces, como dije, debe ser que tengo mucho pecado. Y me fui para la iglesia. Y me fui a confesar con el padre. Y le dije, padre, he soñado con el diablo. Y el padre me mandó a rezar no sé cuántos Ave María, Padre Nuestros y mejor dicho. Y yo pegada. Y hace poco, hace como 2 meses, volvió esa imagen del diablo. Pero esta vez no fue en un sueño, sino estaba meditando y ¡pum! Lo vi, tal cual como lo vi en el sueño. Y en ese instante una voz me dice, ese eres tú mismo, eres tú mismo. Entonces comprendí que hace parte de mi propio miedo, de mi propio invento, porque solamente puedo reconocerme como un hijo de Dios.
Entonces, solamente era como compartir. En ese momento, pues ya no sentí tanto miedo como aquella vez que sentí demasiado miedo. Ya hubo para mí como una comprensión más acerca de que todo hace parte de mi propio invento, de separarme de la verdad. Eso, gracias. Ujú. Muchas gracias, hermana. Sí, todos tenemos esos demonios internos con los cuales batallamos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y la simbología cultural tiene un peso muy enorme. Entonces, esos demonios internos, llamémoslo diablo, demonio, lo que sea, son imágenes, son parte de una simbología cultural que la tenemos muy metida en lo más profundo de nuestro inconsciente. Que luego, pues cuando lo examinamos a la luz del curso, por ejemplo, pues sabemos que son expresiones falsas de nuestra mente, pero es eso, pero a todos nos pasa. Y respondiendo un poco a la pregunta de Lida, que si el curso se hubiera podido escribir sin el lenguaje cristiano, ¿no? Y yo creo que sí. O sea, se hubiera podido escribir en un lenguaje mucho más laico y en pronto sería ¿qué? Más claro para algunos, ¿no? Pero llegaría a menos gente, ¿no? Y yo creo que el propósito de Jesús era llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, por eso todo ese ejercicio de reinterpretación bíblico, que fue un ejercicio tremendo y dispendioso, ¿no? Ahora, yo creo que también había otro tema, y es que en la mayoría de las grandes religiones habían escuelas místicas, que en cierta manera le ponían más énfasis, digamos, a la dimensión de lo metafísico que a lo ritual religioso. Por ejemplo, en la tradición judía existe la cábala. En el hinduismo existe la vaita, ¿no? En la Iglesia Católica hubo una época que hubo un cristianismo místico, que tuvo figuras pues, descollantes como Francisco de Asís, o San Juan de la Cruz, o Sor Teresa de Jesús, pero fueron aplastados por la Iglesia en cierta manera, ¿no? Entonces, digamos, un cristianismo místico, espiritual, como lo que los plantea el curso, era, digamos, un vacío en esta parte del mundo cristiano. Y era parte, digamos, del tema a resolver en nuestro medio. Esa sería una de mis respuestas. Todavía no es toda, pero dejo abierto para más preguntas o reflexiones de los hermanos o de las hermanas. Hilda, pues a eso. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Bueno, pues aportar la parte de las notas que hemos estado estudiando profundamente. No sé si todos aquí sabéis lo que son. Las notas son el dictado original de Santa Helen, el escrito a mano. Después la primera criba que se hace es cuando se pasa a máquina, que sería el urtext. Luego hay otra versión, la versión de la monja o la de Edgar Cayce, la del hijo, que se llamó con el nombre del hijo, Hughlin Cayce, porque se le dejó a él un manuscrito, y luego ya estaría la versión final, que es la FIP, la que edita la Fundación para la Paz Interior. Y en las notas sí que hay una referencia a Lucifer como tal, ¿verdad? Y lo he puesto en el chat, estaría en el T1B30E, capítulo 1, está encuadrado dentro de lo que sería en el capítulo 1, en el punto 5, plenitud y espíritu, y estaría entre los párrafos que corresponden al 4, entre 4, 5 y 6. Y os puedo leer un trocito si queréis que dice: Lucifer podría traducirse literalmente como portador de la luz. Él literalmente se proyectó a sí mismo desde el cielo. La proyección aún tiene
esta connotación de arrojar, porque implica arrojar algo que no quieres y que consideras peligroso y aterrador a otra persona. Esto es lo opuesto a la regla de oro. Ahí va al párrafo 6, ¿verdad? Que está hablando a través de la regla de oro. Y habiendo invertido esta regla, lo opuesto de los milagros o proyección sigue automáticamente. La corrección radica en aceptar lo que es verdadero en ti mismo al llevar todo lo que eres a la luz. Lucifer vendría a ser la idea del humano, ¿verdad? Nosotros dejamos de ser humanos para ser divinos, la luz. Ya no somos un cuerpo, somos el espíritu, la mente espiritual. Con respecto, ya con esto termino, a lo que estabas comentando, maestro, pareciera que es muy interesante ver que el curso no excluye nada. Al revés, usa todo lo que nos pueda servir y usa toda la parte religiosa y toda la parte psicológica también. O sea, realmente lo bueno del curso es que es un compendio de lo que es el saber humano, que aparentemente estaba equivocado, porque creíamos que, como habéis dicho, el mundo existía y no es verdad, y partíamos de esa premisa falsa, que el mundo existía. Con los mitos religiosos se le atribuye la creación del mundo a Dios. Con los no religiosos buscamos pues, un origen en lo material, ¿verdad? Igualmente estaríamos equivocados en ambos casos y hay otra manera de ver esto, que es la que nos da el Espíritu Santo a través del Maestro Jesús en el curso y que nos recuerda que este mundo nos lo hemos inventado nosotros, por eso es un cambio de mentalidad completo, ¿verdad? Pero lo bueno es que se utiliza también el lenguaje cristiano para remover todos aquellos pensamientos, atributos asociados a los términos cristianos que no se habían entendido bien. Por eso el maestro no desestima la terminología cristiana, sino que la reinterpreta, le da un nuevo significado. Ahora estamos en qué es el Cristo y se nos aclara el término. Yo cuando escuchaba, yo también tengo una formación aparentemente católica apostólica romana, iba a misa, estoy en un colegio de monjas, pues todo ese tema que la mayoría hemos aparentemente vivido, y yo escuchaba la idea del Cristo y a mí me sonaba eso a, pues ni sé a qué, porque realmente me sonaba vacío, hueco, y en cambio ahora yo digo Cristo gracias a la enseñanza y lo que hago es ¡bum!, me lleno de amor. ¿Por qué? Porque le traigo a mi conciencia el recuerdo de la verdad de lo que soy, porque se están resignificando los términos. Entonces, no hay que desestimar el término santo, Espíritu Santo, sino permitirle al Espíritu Santo que nos lo reinterprete y entonces veremos que se pueden usar en favor de la salvación. Pues muchas gracias. Muchas gracias, hermana Hilda. Y ciertamente lo que hace el curso es una reinterpretación, y aquí hace una reinterpretación como de Lucifer, como nosotros mismos, que prácticamente renunciamos a la luz y decidimos llegar a la oscuridad, ¿no? Mas, sin embargo, no existe como entidad externa, no como potencia externa, que es lo que nos lo muestran en la dimensión de lo bíblico. Y eso es importante. Incluso se me olvidó decir que también en el Islam hay una escuela mística que son los sufíes, ¿no? O sea que en casi todas las grandes religiones siempre han existido, y en el curso de milagros, en los chats del curso de milagros, se publican muchas frases muy bellas de un gran maestro sufí, de Rumi, ¿no? Entonces, el tema de fondo es que lo que hace el curso es reinterpretarlo, ¿no? Reinterpretarlo, pero ¿por qué lo reinterpreta? Precisamente porque lo que se enseñaba o nos enseñaban no correspondía con la verdad desde el punto de vista metafísico. Por ejemplo, ahora que menciona Hilda el tema de que es el Cristo en el curso, eso también ha tenido una evolución histórica tremenda, porque el Nuevo Testamento se escribe en griego. Si el Nuevo Testamento se hubiera escrito en arameo, no diríamos Jesucristo, diríamos Jesús el Mesías, porque eso es el término, ¿no? Pero
como se escribió en griego, la traducción del Mesías al griego es Cristo, es lo mismo, el Mesías o el ungido. Entonces, era la reivindicación de que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que reivindican, digamos, los primeros cristianos y lo siguen reivindicando, digamos, el Nuevo Testamento, en la traducción ya desde el griego, que sería Jesús el Cristo, o sea, Jesús el Mesías. Y posteriormente eso es reinterpretado por el Concilio de Nicea en el 325, cuando la Iglesia Católica se vuelve la iglesia oficial del Imperio Romano y lo único que sacan es un credo, ¿no? El credo que era el debate interno entre los arrianos y el resto de la iglesia, del obispo arriano, donde ya ungen a Jesús como el Hijo de Dios y Dios hecho carne y establecen la Divina Trinidad. Arriano reconocía a Jesús como el Mesías, ¿no? Como el profeta, pero no el Hijo de Dios, porque entonces pues nació en el tiempo, ¿no? Y nació del mundo, y no era espíritu. Entonces, Arriano se oponía digamos, a establecer la Divina Trinidad, y entonces pues se da esa pelea, y el emperador Constantino pues tercia a favor de los que quieren convertirlo en un dios, porque el Imperio Romano necesita un dios, ¿no? Y él era el pontífice máximo de todas las religiones y de una nueva religión que ingresa a ser parte del imperio, como es la religión católica o cristiana, hasta llegar a la definición que hace el curso del Cristo, que ya no es Jesús únicamente, sino todos los hijos de Dios que somos nosotros, ¿no? Y el Cristo metafísico que está al lado del Padre, el Hijo con mayúscula. O sea, todo es un proceso de reinterpretación desde una construcción teológica a llegar a unas, digamos, conclusiones metafísicas. Y a eso es lo que nos trae el curso. Pero hay veces esas conclusiones metafísicas aparecen todavía arropadas con el nombre del Cristo. Obviamente que en otras tradiciones espirituales no lo van a mencionar, a no ser que pues quieran tender un puente de diálogo con el cristianismo. Me refiero pues a las tradiciones por ejemplo, del budismo o del hinduismo, ¿no? Pero evidentemente que lo que hay es un ejercicio de recoger las tradiciones teológicas o religiosas y reinterpretar esos términos para conducirnos a, digamos, esa dimensión metafísica más profunda a la que nos quiere llevar el curso. Si no hay más, voy a dar, digamos, también mi versión a la pregunta, ¿no? Si ya existe la religión cristiana o las religiones cristianas en todas sus variantes, ¿por qué se escribe un curso de milagros? Esto es mi propia reflexión, es mi propia hipótesis, como la que han planteado aquí también los hermanos y hermanas. Eso no está escrito en el curso, es lo que uno decanta del curso como tal. Varias de las respuestas a ello ya la dieron varios hermanos y hermanas y les dije que las compartía, ¿no? Como por ejemplo el hermano que habló de la transgresión, o la hermana Hilda sobre la reinterpretación, o el tema de la psicología, ¿no? Pero hay dos temas que yo creo que son de fondo, ¿no? Que uno es, o sea, dos respuestas que a mí me parece que son de fondo. Una es porque la solución del tema de la separación no es la adecuada. O sea, la solución que da la Biblia al tema de la separación no es la adecuada. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, hay un punto en común entre la Biblia y un curso de milagros, y es que se produjo la separación. En el curso, en la Biblia, pues lo representan en el mito de la expulsión del paraíso, en la cual Dios nos expulsó del paraíso porque lo desobedecimos comiéndonos el fruto prohibido. O sea, la expulsión es el resultado de una decisión, de un castigo de Dios.
ya el curso nos va a decir que Dios no nos expulsó y que fuimos nosotros los que decidimos separarnos en el sueño de separación. Pero digamos que coinciden que hubo una separación. ¿Y cuál es la respuesta de la Biblia a la separación? ¿Cuál es la respuesta? Pues la expiación. Y la expiación con sacrificios. Entonces, en el antiguo pueblo hebreo, como la mayoría de los pueblos antiguos, se hacían sacrificios humanos para contener la ira a los dioses. El pueblo judío no estuvo aparte de eso, está representado en esa transición del sacrificio humano al animal, está representado en ese pasaje de Abraham, donde va a sacrificar a su hijo Isaac, y que luego viene el ángel y le dice que no sacrifique a sus hijos porque ya demostró su fe y entonces sacrifique un cordero. Y entonces sigue la expiación, pero ya de animales. Y es lo que hace la tradición judía desde la época de Moisés. Recuerde que la Torá, los primeros libros del Antiguo Testamento, se supone que fueron obra directa de Moisés, por eso le llaman la ley mosaica. Y ya en el libro de Levítico se establece cómo se hacen los sacrificios, uno por uno y pecado por pecado. Y quién comete el pecado, si el rey, el sacerdote o un paisano cualquiera, y cómo sería la expiación, o sea, el sacrificio y el sacrificio del animal. Así que las iglesias judías eran antiguas, en la época de Jesús todavía, era una combinación entre plaza de mercado y de matadero. O sea, en las afueras vendían los animales, en las afueras del templo, y los penitentes compraban y se lo entregaban al sacerdote para que los degollara en el templo, en el altar, ¿no? Y para que esa sangre te purificara, dependiendo del pecado. Y lo que hace, digamos, el cristianismo con Pablo de Tarso, que es quien sienta las bases de lo que conocemos como el cristianismo. Pablo de Tarso no fue discípulo directo de Jesús, incluso era un judío que perseguía cristianos, pero tiene una revelación mística de Jesús, se convierte al cristianismo, pero es el que sienta las bases. Los primeros escritos que conocemos del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo, que aparecen al final y no al principio. O sea, el Nuevo Testamento no tiene un orden cronológico, sino un orden temático, por decir algo así. Entonces, pero los primeros escritos son los de Pablo de Tarso, y realmente los evangelistas eran discípulos de Pablo de Tarso. Entonces, Pablo de Tarso interpreta los cristianos que huyen tras la crucifixión de Jesús y la persecución de los cristianos en Jerusalén, se dispersan por toda Asia Menor y Egipto y Roma, y se sienten obviamente muy golpeados por la muerte de Jesús, porque incluso ser castigado con la muerte en un palo en el Antiguo Testamento se considera pues como la peor maldición. Es lo peor que le puede suceder a un ser humano. Entonces ni siquiera hablaban de que había sido crucificado, ¿no? Así que Pablo de Tarso hace una reinterpretación de ello y lo reinterpreta de que la resurrección de Jesús es el cumplimiento de algo que se anuncia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es la resurrección de los muertos. Y por lo tanto, la resurrección de Jesús es la primicia de la resurrección de todos los muertos que aparece en la Biblia y que vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Apocalipsis. Entonces, de ahí se monta y construye, digamos, el cimiento del cristianismo montado sobre la expiación, ya no de un animal o un cordero, sino un ser humano, que es Jesús. El sacrificio de Jesús fue el que nos salvó, ¿no? Y ese sacrificio fue el que nos perdonó todos los pecados. O sea, una transacción con Dios que le ofrecíamos en sacrificio a Jesús, y Dios aceptó el sacrificio de su hijo. Pues Jesús, el libro del curso nos va a decir que qué padre va a pensar sobre semejante barbaridad sobre su hijo, ¿no? Pero así se le muestra. Entonces la solución del Nuevo Testamento también es la expiación con sacrificio. Y esa expiación, pues obviamente, es la de Jesús en la cruz, que simbólicamente se representa pues todos los días
en la Iglesia Católica con la Eucaristía, ¿no? El pan y el vino, la carne y la sangre de Cristo. Entonces, esa salida digamos, al dilema de la separación que ofrece tanto el judaísmo como el cristianismo, como la expiación con sacrificios, es lo que busca resolver el curso de milagros y dar una salida que sería una salida amorosa a través del perdón, que no implica sacrificios, que no implica dolor ni sufrimiento. Y esa es la expiación que el curso reinterpreta y lo coloca con mayúscula, que es la expiación sin sacrificios. Y la otra tesis es por el fracaso de las religiones. Ya cuando leí algunas, cómo algunas religiones condenan en vez de sanar y curar, y cómo algunas religiones son religiones del ego, porque se convierten en estructuras de poder, con jerarquía, rituales, templos, iglesias majestuosas que las vuelven sagradas y nos llevan a ver lo sagrado en las cosas de este mundo. Y lo sagrado es nuestra mente, nuestro espíritu. Entonces, por un lado, el curso nos plantea una solución al tema de la separación que no pasa por la expiación tradicional, o sea, con sacrificios, con dolor, con sufrimiento, sino a través del perdón, de la sanación, de la curación. Y por otro lado, nos ofrece una solución que no pasa por religiones institucionalizadas y le permite llegar pues a toda la humanidad que quiera, digamos, acercarse a una enseñanza espiritual que no implica tener una relación dentro de una estructura institucionalizada que de hecho se convierte en estructuras de poder y que finalmente se corrompen, como sucedió, por ejemplo, sobre todo con la Iglesia Católica en el medioevo. Esas serían mis dos tesis sobre por qué se escribe el curso. No sé si hay preguntas o comentarios o dejamos ahí. Ya no hay más preguntas. Okay, sí. Gracias, gracias, maestro Oscar. Estuvo muy buena la enseñanza de hoy. Hubo mucha cosa, mucha cosa. Historia, me encantó, muy dinámica. Yo me quedo con solamente la experiencia te mostrará su veracidad, ¿cierto? Y basada en esa frase, pues evoco una frase muy coloquial acá colombiana, en el carnaval de Barranquilla que utilizan. Quien lo vive es quien lo goza. Entonces la adapto acá a quien lo vive es quien despierta, ¿cierto? Esto es de sentir, esto es de experimentarlo. Y bueno, muchas gracias a todos también. Les agradezco por haber estado acá. Recuerden nuestros horarios de martes a sábado a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Los domingos, me perdí, los domingos a las 10 de la mañana. Y recuerden también las clases de las 10 de la mañana, perdón, las clases de las martes a los viernes, a los sábados. Espera un momentico, que discúlpenme ahí. Tenemos lectura de un curso de milagros. De manera ordenada, continua, los maestros invitados hacen una enseñanza sobre la lectura realizada. Vamos a cine los sábados cada 15 días a las 6 de la tarde, hora Colombia, en vivo por nuestra plataforma de Zoom. Recuerden, por la noche nos vemos a las 7 de la noche con la maestra María Torres también. Y mañana a las 7 de la mañana con la lección del día. Les invito a que nos quedemos, integremos un poquito todas estas enseñanzas en un momento de luz.
con una muy buena musiquita. Muchas gracias a mi equipo técnico, Madeleine, Linita, muchas gracias por estar acá. Al maestro Oscar, gracias, bienvenido, eres por acá siempre. Muchas gracias, hermana Mafe, y también pues muchas gracias a la plataforma de UCM Universal, a ti, Mafe, a Madeleine, a Lina, que hicieron el soporte técnico, y bueno, a todas las hermanas y hermanos que estuvieron presentes y que hicieron sus aportes, que enriquecieron mucho este diálogo. Así que muchas gracias a todos y gracias al Espíritu Santo por guiarnos e inspirarnos. A que tengan un feliz y bendecido día.